Hola, muchísimas gracias por encontrarte un día más en mi canal. Mi nombre es Laura Marcela, soy psicóloga y vamos a hablar el día de hoy de emociones en la infancia. Las emociones son un factor muy importante dentro del ser humano. Todos somos seres sintientes, todos tenemos derecho a sentir. Los padres de familia tienen algún tipo de pregunta sobre la infancia y las emociones, ¿sí? ¿Qué es una emoción constructiva y qué es una emoción no constructiva? Lo primero que yo realizo con mis niños es que aprendan a conocer las emociones, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones que existen en el ser humano? ¿Cuáles es posible que podamos sentir? Y empezamos con los niños, o empiezo yo precisamente a utilizar la metodología que tengo en mi libro Cuadernillo Emocional para Niños y en el curso que yo realizo con niños, el cual es la metodología CRIM. Esa es una metodología que yo misma utilizo, no la vas a encontrar en otros lugares, solamente yo le he dado este nombre por sus siglas. Ya les voy a explicar paso a paso el por qué CRIM, porque esa palabra muchos de mis pacientes niños ya la conocen, la saben, la manejan. Acabé el día sábado de terminar mi segundo grupo de curso Emocionados. Es un curso para niños para que aprendan a manejar sus emociones. Entonces puedo hablarles un poco más de qué quiere decir esta metodología y por qué me estoy enfocando tanto en la parte de manejo emocional para niños. Claramente, nosotros como adultos podemos entender y ver que en algún momento de nuestra vida no hemos sabido manejar nuestras emociones. Nos enojamos y hacemos pataleta de adultos. Sentimos miedo y nos limitamos en nuestra vida. Sentimos enojo y efectivamente podemos tener conductas no apropiadas, así tal cual como adultos. Y muchos, hablando también con adultos y siendo un adulto como tal, me he preguntado el por qué será que no nos han enseñado a manejar nuestras emociones. ¿Quién nos enseña sobre inteligencia emocional? Pues precisamente ante esta pregunta y ante este debate me planteé yo misma, yo voy a ayudarle a los niños a aprender a manejar sus emociones desde los conocimientos que tengo de psicología y voy a tratar de organizarlos en una sigla que pueda, tener un paso a paso de cómo hacerlo. Y de ahí viene mi libro y de ahí viene mi curso. Efectivamente, lo primero que yo hago es utilizar la letra C. La letra C significa conocer las emociones. Cuando uno conoce las emociones, o al menos el niño conoce todas las emociones que existen, es muy importante y ahí le puedes dar un nombre a lo que está sintiendo. Entonces yo conozco, que el enojo, qué significa el enojo, los límites que yo pongo y por qué tengo que poner un límite. Conozco el miedo, que sé que es una emoción, localizada en nuestro cerebro, una emoción importante en el ser humano, que inicialmente, en un principio de nuestra prehistoria, era utilizada para poder advertirnos como una alarma de algún peligro que pudiera haber, ya que el ser humano estaba incluido con algunas criaturas salvajes que podrían ser peligrosas para ellos. Entonces, a raíz de esto, como tal, de conocer que existen esas emociones, pues es mucho más sencillo poder empezar a manejarlas, porque no puedo manejar algo que yo no conozco. Muchas veces me siento con miedo y lloro y pataleo. Y entonces, efectivamente, ¿será que yo estoy enojada o tengo miedo? ¿Sí? Con los niños pasa lo mismo. Miren que esto que acabo de comentarles es experiencias de algunos pacientes adultos, donde me comentan que comentan su historia o lo que necesitan o lo que quieren saber y les hago la pregunta, ¿por qué tienes miedo? Entonces se quedan pensando, ¿miedo? Ni siquiera sabía que esta reacción era miedo. Eso significa que han tenido un poco conocimiento emocional, incluso de sí mismos. Entonces a los niños lo primero que se les plantea es que aprendan a conocer sus emociones. Cuáles existen, la frustración, el enojo, el miedo, la tristeza, la felicidad, la calma, la tranquilidad, la euforia, por ejemplo, entre otras emociones que de pronto dentro de su léxico pues no están incluidas todo el tiempo, ¿sí? No es lo mismo estar feliz que tener euforia. Entonces, ahí es donde vamos a plantearnos con que los niños conozcan cuáles son las emociones que existen. Y eso es importante en el ser humano, es importante que tengamos en cuenta el por qué las emociones deben conocerse. Entonces, como les comentaba antes, yo no puedo manejar algo que yo no conozco y por eso me planteo yo que los niños aprendan a conocer cuáles son las emociones que existen, al menos de manera muy didáctica y muy pedagógica. En segundo lugar está el reconocimiento emocional. Yo planteo que mis niños reconozcan sus emociones, ¿sí? Que los niños
reconozcan en su cuerpo dónde están las emociones, incluso en ellos y en otros, porque pasa regularmente que la empatía como tal se va construyendo también a lo largo del camino. Y generalmente hay niños, por ejemplo, que te muerden o pegan o hacen ningún tipo de conductas, y tú te preguntarás, es que me duele, le dice la mamá al niño, es que me enoja. Él sabe cuando yo estoy enojada porque le pongo su cara y le digo. Claramente el niño a partir de los 5 años va indagando, bueno, ya sé que conecto cara enojada con enojo, y pues ya sé que mamá está enojada y cómo debo reaccionar. Pero efectivamente es importante que el niño se dé cuenta como tal de que el enojo existe y que hay una reacción ante esto de una manera mucho más pedagógica y clara, porque muchas veces no queda clara en el niño. No entiendo cuando mi papá o mi mamá está enojado, solamente entiendo que efectivamente hacen una cara así y yo ya reacciono ante esa cara. ¿Listo? Entonces es importante que los niños aprendan a reconocer en sí mismos dónde están las emociones. Por ejemplo, te pregunto a ti, ¿dónde están tus emociones? El enojo, ¿en qué parte de tu cuerpo se manifiesta? De pronto en las partes de mi cuerpo en las que se manifiesta es en la cabeza, me duele un poco la cabeza cuando estoy enojada, y de pronto en mis manos, ¿sí? Intento como empuñar un poco las manos, esto por términos tanto de respuesta fisiológica, de tratar de tener un poco más de seguridad, ¿sí? ¿Tú dónde manifiestas tu enojo? Coméntame en los comentarios dónde lo manifiestas. Es ahí donde entendemos que nuestro cuerpo es corporal y que claramente nosotros manifestamos nuestras emociones por medio del cuerpo. Es bueno que los niños lo vayan comprendiendo y lo vayan asimilando también. Por otro lado, y algo que también me gusta mucho implementar con los niños, y dentro de la metodología que estamos usando, mira que ya llevamos en conocer y reconocer, ahora vamos a identificar qué situaciones me generan una emoción para yo anticiparme ante esto, ¿sí? A los niños se les enseñan un sinnúmero de situaciones que te pueden generar una emoción, y ellos ya saben como tal que una emoción, digamos el enojo, la sienten cuando no les quieren dar algo en la casa. Entonces ya me puedo anticipar a que, bueno, yo ya sé que mi enojo está, por ejemplo, en mis manos. Yo ya conozco qué es el enojo, y por último yo ya sé que yo me enojo cuando no me dan algo que yo quiero. Con esa base tan fuerte que yo tengo, ya puedo incluso pensar en cómo manejar esa situación o esa emoción. ¿Listo? Por eso se le va llegando como esa base tan fuerte y tan sólida para poder llegar a trabajar la parte de manejo emocional. Entonces los niños efectivamente aprenden qué situaciones le generan una emoción, el por qué será que determinada situación me genera algo y qué situaciones le generan una emoción a las personas de mi familia. O mi papá llega del trabajo y se siente enojado, por ejemplo. Entonces vas pensando como tal y el niño lo va pensando, hablando, digamos, la situación con la emoción. Eso yo lo utilizo, y eso es importante saberlo y decirlo, y creo que debe haberlo comentado en un principio, que yo lo realizo con niños mayores de 7 años. Con niños preescolares es diferente. De pronto en una segunda parte, porque esa va a ser la primera parte del manejo emocional para niños, voy a plantear a los niños preescolares cómo les enseño a manejar sus emociones. Entonces, desde ese punto de vista, después de identificar las situaciones que me generan una emoción, vamos seguidamente a poder manejarlas, que es el cuarto nivel, tanto del curso que yo planteo como del libro que yo tengo. Es ahí donde se dan las técnicas y las herramientas, como respiración profunda, cómo contar hasta 20 o hasta 10, pensar en algo bonito, transformar ese miedo en algo mucho más tranquilo. Algo que a mí me gusta enseñar a los pacientes es, si alguien ha visto Harry Potter, puede también comentármelo en los comentarios. Hay una escena que me encanta del prisionero de Azkaban, donde los chicos tienen como un boga, los que son más expertos en Harry Potter me podrán corregir, que está en un armario, y el profesor con su varita les enseña a los niños, por medio de un encantamiento llamado Ridículos, a transformar ese miedo en algo gracioso, ¿sí? Esa me parece una estrategia encantadora para aprender a manejar esos miedos en la infancia, ese miedo a la oscuridad, ese miedo a la llorona, ese miedo al payaso, miedo a ese tipo de, digamos, figuras que cuando están pequeñitos empiezan a tener. Entonces es ahí también como les enseño esa herramienta que les enseño a los niños para que ellos aprendan a manejar su emoción, para que ellos aprendan que el miedo se transforma. Ojo que hay diferentes tipos de miedo, y por eso me parece que el manejo emocional debería tener al menos una segunda o una tercera parte, para poder enseñarles un poco más desde cada una de esas emociones
cómo deberíamos manejarla en nuestros chicos. Y también el miércoles plantearé ese mismo tema para los adultos porque también es diferente. Digamos que no tan aislado, pero es un poco diferente, ¿sí? Entonces, ya después de esas herramientas, la idea es que los chicos las pongan en práctica. Entonces, miren cómo vamos hasta el momento. Vamos conociendo las emociones, vamos reconociéndolas en nuestro cuerpo, vamos identificándolas y vamos manejándolas. De ahí la palabra CRIM que yo utilizo, que es lo que les enseño a los chicos para poder manejar sus emociones, ¿sí? Espero que te haya gustado mucho mi metodología. Recuerda que esto no termina aquí, el manejo emocional voy a plantearlo en 2 o 3 partes más para poder darle un cierre muy bonito a esta parte. Este primer video quería que tuvieras y conocieras un poco de mi metodología, lo que yo utilizo con ellos. Si quieres utilizarla en casa, perfecto. Enséñale a tus niños cuáles son las emociones que existen, en qué parte de su cuerpo están, qué situaciones les genera una emoción. Y finalmente, enséñales algunas estrategias para manejarlas. Claramente las estrategias las profundizaré mucho más en mi siguiente video. Muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy y espero que mis videos te estén gustando. Por favor, coméntale en los comentarios y compártele a algún amigo o amiga que tenga un hijo de mayorcito a 7 años y que quiera aprender un poco más de este tema. Muchísimas gracias. Nos vemos.